Nada, hermano Joel, ¿todo bien, verdad? Estamos bien, ok. Oramos y presentamos este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos siempre con el anhelo de que tú nos hables. Qué bendición que tú nos hables, qué bendición que tú, Señor, estés siempre al pendiente de nosotros y que esta noche podamos seguir con nuestros oíditos bien abiertos, sin ningún estorbo, que se ha quitado todo estorbo a nuestro oír, Señor, para que tu palabra pueda penetrar profundamente a nuestro ser interior y que ahí haga cambios. En el nombre de Cristo, aquí estamos haciendo esta rogativa con nuestro corazón. Te estamos pidiendo, Señor, háblanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a discernir tu palabra, ayúdanos a digerir tu palabra, por muy pesada que la sintamos, Señor, por muy difícil que la escuchemos, pero sabemos que el Espíritu Santo nos hace entender fácilmente lo que es difícil humanamente explicar. El Espíritu Santo se encarga de revelar la palabra, de explicar la palabra, de enseñarnos. Y esta noche aquí está nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y lo bueno que tu presencia ha preparado el terreno, ha preparado esa tierra, Señor, y la ha convertido en una tierra fértil. Todo desierto, toda tierra desértica hoy, por la presencia del Señor, por esa lluvia que viene de lo alto, ha sido convertida en una tierra fértil. Así es que la buena semilla va a caer ahí en esa tierra, va a crecer, a desarrollar y va a fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno, como está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a ver si aquí cómo estamos con la presentación, estimados. Quiero hablarle esta noche algunas cositas, hermano, que han surgido. El Señor Espíritu Santo las ha ido revelando y el Señor ha sido bueno. Creo que el domingo estuvimos hablando un poquito de lo perfecto. ¿Se acuerda, amados? Estuvimos hablando de lo perfecto, el camino de la perfección. ¿Se acuerda de alguna de las cosas perfectas que encontramos en ese camino? ¿Se vale tomar chepia? Dígame una por lo menos. La perfecta voluntad. ¿Qué más? Perfecto amor. Por allá dijeron perfecta sanidad. Perfectos dones, regalos, ¿va? ¿Se acuerda? Y cuando somos ministrados con eso, lo que estamos alcanzando es la perfección. Pero hubo uno que estaba en Hebreos, que hablaba del perfecto sacrificio. Qué maravilloso eso, hermano. El perfecto sacrificio. Yo quiero que hablemos un poquito de ese sacrificio hoy, de ese perfecto sacrificio. Entonces, yo quiero hablarle un poquito. ¿No estaba César por ahí? No. ¿Te olvidaste de aquí de mí hoy? ¿O sí? ¿Está conectado ahí? ¿Ah? Yo quiero hablarle un poquito, hermano, mire, cosas que sin duda, hermano, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poderlas, porque alguien puede decir, pero eso, hermano, ¿de dónde se lo sacó? Lo estoy preparando porque hoy vamos a ver un tema un poquito así, un poquito fuerte, hermano, en el aspecto de poderlo entender. Esto, definitivamente, la palabra del Señor no se puede entender con mente humana. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros de transformar nuestra mente. Entonces, ese perfecto sacrificio estaba profetizado, hermano, estaba dicho desde antes de la fundación del mundo, así dice la Biblia, que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, ya estaba listo el Cordero. Entonces, ese Cordero que al final viene Cristo, hermano, y se presenta, y Juan lo presenta de esa forma: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue crucificado. Él fue, hermano, usted creo que se sabe lo que dice Isaías 53, todo lo que estaba profetizado de ese Cordero, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, sino que enfrentó ese proceso de la crucifixión. Pero todo eso, hermano,
al final fue en una cruz. Yo quiero que vayamos ahí, que fue ese sacrificio se dio en una cruz. ¿De qué era la cruz? De madera. ¿De qué sale la madera? De un árbol. Pero ese árbol tiene que ser sacrificado. Ese árbol tiene que ser cortado, hermano. Ese árbol tiene que sufrir un corte. Ese árbol tiene que sufrir un proceso. Y entonces al final podemos concluir, después de decir estas cosas, que la cruz es un árbol que fue cortado. Y qué impresionante, amados, qué impresionante. Yo no sé si puse aquí el cronómetro, si no vamos a ver. Qué impresionante es que cómo Jesús está relacionado con la madera. Tanto así que es hijo de un carpintero. Llegó a un hogar donde el trabajo que tenían era trabajar la madera. Y él se convirtió en un carpintero, como su papá era carpintero. Entonces dice la Biblia que él también de oficio carpintero. Entonces hay un mensaje en eso, hermano. En la madera cortada hay un mensaje. En los árboles cortados hay un mensaje. Donde miremos un árbol cortado, ahí hay un mensaje que nos está hablando de la cruz. De la cruz. De la cruz. Y entonces el Señor se empieza a relacionar con la madera. Hermano, es impresionante. Yo creo que estos martes me voy a ocupar de que miremos ese misterio que hay en la palabra. Cómo Jesús, su relación todos los días fue con la madera. Entonces, siempre que estaba arreglando algo, el Señor, aquí hay un árbol cortado. Esto habla de mi comisión. A esto he venido. ¿Cuántos mensajes dio Jesús desde una barca? ¿Y una barca qué es, hermano? Es un árbol cortado. Es un árbol cortado. Desde ahí el Señor daba sus mensajes. Hermano, el ministerio de Jesús estuvo mucho, pero en un gran porcentaje estuvo sobre la barca. Un árbol cortado. Desde ahí, hermano, él reprendía los vientos, los mares, y ahí le obedecían. Desde ahí le dijo a Pedro, boga mar adentro y te voy a mostrar el poder. Y ahí se dio aquella pesca milagrosa. Hermano, de aquella barca que utilizó para ir donde aquel gadareno, dice que solo se bajó de la barca y vinieron esos demonios y se postraron ante él. O sea, mire, el ministerio de Jesús tuvo que ver mucho con la madera. Él dice, tomad mi yugo. ¿Y el yugo qué es? Madera. Tomad mi yugo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo. Madera. ¿Cuántas veces estuvo Jesús en una mesa? Madera. Y estuvo sentado en un madera. Entonces el ministerio de Jesús estuvo muy marcado con la madera, con los árboles cortados. Y para que al final, hermano, dice Filipenses 2:5, por allá está ese versículo donde dice que él se despojó de sí mismo, renunció a ser Dios, bajó, se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres y murió hasta que le dieron muerte, y muerte de cruz. O sea, la madera, lo que estaba, el mensaje que está enviando, hermano, es la muerte, la muerte de Cristo, la cruz. Y aquí en 1 Corintios 1:18 quiero mostrarles estos versículos. El apóstol Pablo nos enseña, dice, porque la doctrina de la cruz, esto debemos de analizarlo, hermano. Debemos de que el Señor Espíritu Santo de veras nos ayude a esta frasecita que está en amarillo. Mire, la doctrina de la cruz, la enseñanza de la cruz, todo lo que la cruz nos enseña, hermano, todo lo que la cruz nos quiere revelar de nuestro Señor Jesucristo, dice que eso es necedad para los que se pierden. Leámoslo de nuevo, dice, porque la doctrina de la cruz de Cristo, y lo especifica, no, porque recuerde que Cristo murió a la derecha un ladrón y a la izquierda un ladrón, pero la cruz que estaba en el centro era la que tenía todo esto, hermano. Por eso la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. ¿Cuántos salvos hay aquí?
Entonces, mire, entonces la doctrina de la cruz es poder para nosotros, hermano. Por eso, ¿cómo debemos de entender? Solo eso, hermano, solo la acción de Cristo en la cruz. Debemos de entenderla. Mire, tengo en mi corazón, de veras, tengo en mi corazón ocupar estos martes de doctrina para que empecemos a ver esto, hermano. Cómo Cristo en la cruz dijo 7 frases que hay que estudiarlas. Y la última de ellas fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de esa dijo otras 6 frases que hay que estudiarla desde la cruz. ¿Qué mensaje de la cruz? Por eso así le puse al mensaje de esta noche, el mensaje de la cruz. Pero déjenme leerle otro versículo, ese mismo versículo en otras versiones. Faltaba una, ¿verdad? Este es de la doctrina de la cruz. No le anoté la otra. Pero bueno, leamos esta versión. Esta es una versión hebrea. Dice: porque para los que se pierden. No, aquí está, esta es la que quería leerle. Esta no dice el mensaje de la cruz, dice el mensaje del madero. El mensaje del madero es locura. Pero para nosotros que nos estamos salvando, oiga cómo dice esta versión, para nosotros que nos estamos salvando, es poder de Jehová. Es poder de Jehová. Pero la última, que de ahí saqué el tema del mensaje, es el mensaje de la cruz. La cruz nos envía un mensaje, hermano. La cruz nos envía, siempre la cruz de Cristo nos va a enviar un mensaje. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Entonces, yo creo, hermano amado, que debemos de profundizar en esto. Hermano, debemos de profundizar en el mensaje de la cruz. ¿Cuánto habrá que decir aquí? A saber, hermano. Pero yo le aseguro que la cruz nos envía mensajes que realmente ese hombre, yo creo con todo mi corazón que ese que estaba crucificado a la par de Jesús y que lo venía, en todo el camino lo venía insultando, lo venía maltratando a Jesús. Yo creo que en un momentito se le abrieron los ojos y se quedó viendo esa cruz. ¿Qué miraría en esa cruz ese ladrón? ¿Qué miraría en esa cruz que le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué miraría? ¿Qué mensaje le diría? ¿Qué mensaje le trasladaría esa cruz? Solo con verlo, hermano. ¿Qué mensaje le trasladó esa cruz a ese hombre para que allí en ese momento él reconociera que el que estaba crucificado ahí era el Señor de señores, el Rey de reyes, hermano? Y que entonces le dijera: Él va a venir en un reino. ¿Y qué revelación le mandó la cruz? Yo creo con todo mi corazón, hermano, que nosotros no hemos entendido totalmente todo el mensaje que hay en la cruz, y necesitamos entenderlo para que este evangelio, en verdad, lo que dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Necesitamos entender el mensaje de la cruz. Necesitamos saber, hermano, que el mensaje de la cruz es un mensaje pero tan amplio, tan diverso, hermano, y que cada cosita que miremos de la cruz podemos aprender y el Señor nos puede ir revelando muchas cosas. Entonces, mire, así le puse al mensaje el mensaje de la cruz. Y no sé cuánto voy a tomar solo en este mensaje, porque yo no quiero correr. Yo quiero que lo revisemos. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento y revisemos donde hay un árbol cortado. Revisemos, hermano, donde fue sacrificado un árbol, porque ahí hay un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de la cruz. Usted sabe que en Génesis capítulo 6, usted lee ahí, hermano, los primeros versículos, y vamos a encontrar que la humanidad está realmente perdida, casi como está hoy, hermano, casi como está hoy el mundo. Y por eso dice la Biblia que los últimos tiempos serán como los días de Noé y como los días de Lot, los menciona también. Pero en ese entonces dice la Biblia, usted puede leer algunos versículos, que toda la humanidad estaba
dicen algunos comentaristas que genéticamente estaban, hermano, trastocados, genéticamente, que los únicos que habían conservado la genética divina eran Noé y los suyos. De ahí todos estaban trastocados genéticamente. Entonces el Señor va a conservar la raza humana así, hermano, como la de Noé, con la genética de Noé. Y entonces Él le dice, en 6:14, Él le dice, hazte un arca de madera. Hazte un arca de madera, de ciprés. Harás el arca con compartimentos, la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Pero el punto es, donde quiero ir, y quiero ir directo, hermano, es que ahí hay un árbol cortado, ahí está la madera. Y cómo, hermano, desde aquel entonces hay un mensaje que se proyecta para las generaciones futuras. Como desde Génesis capítulo 6 con ese mensaje de la cruz, con ese mensaje de la madera, hay un mensaje que se extiende, hermano, a los tiempos venideros. Y esa arca que va a edificar Noé, esa arca que va a construir Noé, lo que nos envía, hermano, que en la cruz de Cristo iba a venir la salvación para la humanidad. Ahí estaba, hermano, marcado que a través de esos árboles, porque imagino que fueron varios, el arca era grande, entonces, pero ahí hay una madera, ahí hay árboles sacrificados, ahí hay árboles cortados, que lo que iban a hacer, hermano, era conservar. ¿Qué iban a hacer? Era salvar. Era salvación de lo que se viene al mundo, salvación de la destrucción que se viene al mundo. Entonces, allá había un mensaje de la cruz, hermano, y es que nosotros debemos de entender, y yo creo que si estamos aquí es porque ya ha venido esa revelación, cuando dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por la cual podemos ser nosotros salvos. Solo a través de Cristo, solo a través del sacrificio. No hay otra forma de salvarnos, hermanos, solo a través de Cristo. Entonces, este mensaje, hermano, está en Hebreos 7 cuando habla la Biblia de Noé, dice que por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas. Por eso, hermano, cosas que aún no se ven. Mire, si yo tomo esa primera parte de ese versículo y entonces lo empiezo a analizar, de aquí en adelante, yo le aseguro que hay muchas cosas que están profetizadas en la Biblia, pero que ahora no se ven. Si nosotros fuéramos los Noé de este tiempo, hay cosas que en el tiempo de Noé no se sabían, pero ya se vivieron. Una de ellas es la venida del Mesías, ¿verdad? Como el Señor como Salvador, eso ya se dio. Noé en aquel tiempo lo vio como algo por venir. Pero así nosotros ahorita, yo le digo, si nosotros estamos aquí en el presente y podemos visualizar el futuro, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que están profetizadas en la Biblia, pero que no se ven todavía. Dígame una de ellas. Solo una, hermano, que está profetizada, pero que no se ve. ¿Ah? Un evento que está por venir. Estaba mal la pregunta, no estaba muy clara la pregunta, ¿verdad? Un evento que está por venir y que nosotros por fe, es por fe que decimos eso. Y es la venida de Cristo. Eso no se ve, eso no se visualiza. Pero nosotros parados aquí podemos decir, Cristo viene por la iglesia. Es un evento que, hermano, no se ve, no lo podemos ni siquiera saber cuándo va a ser, pero que nosotros, por la fe, así como Noé, por la fe, estamos diciendo con toda certeza, Cristo viene. Ahora, ¿qué nos hace, hermano? ¿Qué nos da esa seguridad? Pues una de las promesas del Señor, pero yo le digo, la cruz de Cristo nos marca, hermano. Hay un himno bien bonito que ese hermano en lo que está ministrando dice, si el Señor no falló a la cita de muerte, ¿cuánto más? ¿Cómo va a fallar a la cita de gloria? Si Él vino a morir, Él va a venir también por su esposa, que es la iglesia de Cristo, para celebrar ese triunfo, esa fiesta, hermano. Entonces, la cruz de Cristo
hermano, lo que en este punto de Noé, lo que estaba lanzando desde aquellos tiempos es que iba a venir un instrumento de madera, de un árbol caído, de un árbol cortado, de un árbol que había sido, hermano, pues aserrado, pero que allí lo que estaba lanzándose es que a través de ese árbol caído, de ese árbol cortado, venía la salvación para todo el mundo. Y todo aquel que entre en esa arca que es Cristo, hermano, en Cristo y solamente en Él hay salvación. Entonces aquí hay un árbol cortado y lo que proyecta es salvación. Vamos a pasar rapidito. Mire aquí creo que nos vamos a detener un poquito. Génesis 22:9. En Génesis 22 ya está Abraham, hermano, con su promesa, ya está Abraham con su hijo Isaac. Y el Señor se lo demanda. Por alguna razón, el Señor le envía un mensaje a Abraham, le habla a Abraham y le dice: Abraham, dame a tu hijo, a tu único, al que amas, entrégamelo en sacrificio. Hermano, una petición muy fuerte. Pero como Abraham era un hombre de fe, hermano, dice que él pues tomó a su hijo, preparó el sacrificio y salió para el monte donde el Señor le iba a mostrar. Pero mire, allí vemos un árbol caído, o un árbol cortado. Tal vez la expresión correcta es árbol cortado. Un árbol cortado, un árbol que lo hicieron leña, hermano. Entonces dice que llegaron al lugar que Dios había dicho a Abraham y edificó allí un altar. Arregló la leña. Leña es árbol cortado. Arregló la leña. Ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre el árbol cortado, sobre la leña. Ahí lo puso. La arregló y puso a su hijo Isaac, hermano, sobre el árbol cortado, sobre la leña. Allí hay un mensaje también de la cruz. Por eso el tema creo que no necesita mucha explicación. ¿De qué vamos a hablar estos días, hermano? Del mensaje de la cruz. ¿Qué mensaje nos está enviando la cruz? Ya vimos que con el arca, con ese árbol cortado, nos manda, hermano, un mensaje de salvación. Solo a través de Cristo hay salvación, hermano. Por más que la gente diga: es que yo soy buena persona, es que yo, dice alguien por ahí, es que yo ni siquiera he matado ni un zancudo, es que yo esto y lo otro, ¿qué me va a castigar el Señor? Es que nosotros no somos salvos por nuestras propias obras. Solo la obra de Cristo es la que hace el milagro de salvación. Ahora, aquí, hermano, hay otro mensaje que nos manda la cruz. Otro mensaje de la cruz que sacamos de este pasaje. Y es que, hermano, usted sabe que en ese caminar, si quiere, mire, vamos a leer algunas cosas. Voy a ver si lo puedo, hermano. No sé si lo dejaste listo para compartir aquí, Cesarín. Pues no me agarra aquí vos. Vamos a ver si desde acá. Ahí está, ok. Entonces, mire, me estoy entrenando con esta cosa, hermano, pero créame que sí va a valer la pena porque hay muchas cosas mejores aquí. Quiero ver, le voy a poner un poquito más de color, más de aumento aquí, vamos a ver, ok. Y nos vamos a ir a Génesis, capítulo 22. Yo quiero que veamos este recorrido, que ahí la profecía nos hablaba un poquito de esto, vamos a ver. 22. Ok. Vamos a ver de donde sale Abraham y le dice, hermano, mire este versículo. Habló Isaac a su padre, Abraham, ahí iban camino al monte donde iba a hacer el sacrificio. Habló Isaac a su padre, Abraham, y le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, hijo mío. E Isaac le dijo: Isaac, aquí está en el fuego. Aquí está el árbol cortado, la leña.
Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire qué cosas, hermano. Aquí está el fuego, aquí está la leña, el árbol cortado, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ver dónde está el cordero. Entonces, hermano, dice que Abraham lo que le respondió es, dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Entonces, vea que ahí hay leña, ahí hay árbol cortado, pero surge una pregunta, hermano. Surge una pregunta ahí, ¿dónde está el cordero? Eso es en Génesis. En toda la Biblia, hermanos, esa pregunta queda abierta. Esa pregunta queda como abierta. Y entonces empiezan a matar corderitos. Acá hay un cordero, lo sacrificaban. Acá hay otro cordero, lo sacrificaban. Y dice la Biblia que el Padre no se agradó de toda esa sangre derramada. No se agradó de los corderos. Mire, esa pregunta no se contestó en todo el Antiguo Testamento. No se contestó esa pregunta. Nunca hubo un cordero que dijera, aquí está, y este es el que llenó el corazón del Padre. No hubo un cordero, hermano, que contestara esa pregunta. ¿Hasta cuándo se contestó? ¿Hasta cuándo dijo el Padre, aquí está el cordero? ¿Hasta cuándo se contestó? Cuando Juan está, hermano, bautizando al Señor Jesucristo y entonces abre la boca y dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado. Hasta allí se contestó esa pregunta. Por eso en Hebreos 10 usted va a leer que dice, Padre, de sacrificios y holocaustos no te has agradado, pero has preparado un cuerpo para mí. Así es que yo lo tomo y voy a morir. Y por eso es que el Padre, cuando Él se bautiza y cuando suben al monte de la transfiguración, también Él dice, este es mi Hijo amado, en quien he encontrado toda mi complacencia. A Él oíd. Entonces esa pregunta quedó, hermano, en el ambiente y se vino a contestar cuando Cristo Jesús se presentó como un cordero. Ahora, lo que quiero mostrarle, hermano, es que allí se da algo. Mire, y este es el mensaje que yo quiero dejarle de este punto. El mensaje de la cruz, en este caso es, llegaron al lugar que Dios le había dicho. Este es el versículo que leímos. Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre ese árbol cortado. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Entonces Abraham alzó los ojos, mire eso. Entonces Abraham alzó los ojos y miró. Y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero. Mire esto, hermano, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Yo hubiera anotado este versículo 13 por lo menos para subrayar ahí. En lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Esa provisión que vino del cielo, porque cuando Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero? Él le dijo, Dios, el Padre, proveerá. Si estamos bien ahí, amados. Mire, yo quiero tomarme el tiempo de explicar esto. No quiero correr. En este tema sí, no quiero correr, de veras. Mire. Abraham le dice a su hijo, mira hijo, ahorita no sé, pero Dios proveerá. Es decir, Dios enviará al cordero. Dios enviará la provisión. Entonces, hermano, dice que él, entonces cuando recibe esa instrucción del ángel que no lo haga, entonces él dice, pero y entonces el sacrificio se tiene que dar.
Ya está el altar, ya está el fuego, el sacrificio se tiene que dar. ¿Y el cordero dónde está? Entonces, al alzar sus ojos, vio al cordero, vio la provisión y cómo esa provisión descendió a él y cómo ese animalito, hermano, ocupó el lugar que tenía Isaac. Y el que murió fue el cordero. Ese era un mensaje que se estaba proyectando a los tiempos. Ese es un mensaje, hermano, en una leña cortada que se estaba enviando para todos los tiempos. Viene el tiempo donde el Señor enviará su provisión del cielo a su único Hijo amado para que venga a morir en una cruz y ocupar el lugar de todos nosotros. Hermano amado, yo creo que el mensaje de la cruz debemos de entenderlo más y saber que los que teníamos que estar allí crucificados éramos nosotros, pero que descendió el Cordero de lo alto a tomar nuestro lugar y vino a morir por nosotros. Es un mensaje, hermano, solo en este tema pudiéramos hablar de ese bendito sacrificio que vino a sustituirnos a nosotros. Ese sacrificio que vino a tomar nuestro lugar. ¿Y sabe qué? Vamos a leer lo que dice Isaías 53, que yo creo que es un capítulo que lo leemos, lo sabemos, pero también tenemos que entenderlo, amados. Cómo el Señor allí quedó profetizado en Isaías 53 y nos deja bien claro que los que teníamos que haber atravesado ese valle de sombra y de muerte éramos nosotros, hermano. Quiero por lo menos desde el verso 3 dice que fue despreciado, fue desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Dice, hermano, que como uno de quien los hombres se esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Pero mire lo que dice después: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esa es sustitución. Es decir, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero sigue diciendo: mas Él herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces mire amado, mire, ese mensaje que está en Génesis 22 estaba hablando de que iba a venir nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y cargar con todo, mire, con todas nuestras, todo lo que era de nosotros, Él lo cargó en esa cruz. Entonces, así como quitaron a Isaac de ese altar, hermano, quitaron a Isaac y pusieron la provisión del cielo, y allí ese sacrificio se dio. Entonces, así nosotros fuimos quitados de ese fuego, de eso que iba a consumir ese altar. Fuimos quitados nosotros, y allí se subió nuestro cordero, el Hijo de Dios. Ahí hermano, ahí, y allí Él murió, y allí se entregó por todos nosotros. Yo creo que tenemos, hermano, denle un aplauso al Señor. Tenemos que entender esto. Mire, solo aquí en Isaías 53, 4 y 5, yo le puedo decir que ahí, hermano, hay un trato al espíritu, hay un trato al alma y hay un trato al cuerpo. Cuando Él dice, hermano, que fue molido por nuestras iniquidades, eso es una labor en el espíritu. Las iniquidades dañan, hermano, no solo el cuerpo, no solo el alma, sino que penetran hasta nuestro espíritu. Entonces las iniquidades
tiene que ver con nuestro espíritu, pero ahí ese sacrificio, por eso le hablaba de un sacrificio perfecto, de un sacrificio, hermano, donde el Señor dijo, ya, con este sacrificio quedo más que satisfecho, con este sacrificio quedan pagados todos los pecados habidos y por haber. Entonces, las iniquidades es un trato al espíritu. Cuando habla de la paz, es un trato al alma, hermano. Y cuando habla de las heridas, cuando habla de que fue molido, eso es en el cuerpo. Entonces, el sacrificio perfecto de Cristo, todo lo que nosotros merecíamos, hermano, Él dice que Él cargó con ello. Y entonces se dio eso que estaba proyectado desde los días de Abraham, cuando subió con su hijo Isaac. Y allí había un árbol cortado, allí había una madera, hermano, y allí se dio ese bendito mensaje de que yo vengo a ocupar el lugar de toda la humanidad. Yo vengo a morir por los pecados de toda la humanidad. Veamos otro, vamos a ver, veamos otro así rapidito. Mire este. Vamos a revisar algunos otros, pero quiero que vayamos viendo así despacito esto. Cuando el pueblo del Señor sale de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, hermano, los primeros versículos usted los lee y es donde están cantando el himno de victoria. Ahí están cantando el himno después de haber cruzado el Mar Rojo. Dice que llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua de Mara por ser amarga. Qué cosas esta, hermano. Por ser amarga. Por eso aquel lugar se llama Mara. Dice, el pueblo murmuraba contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés clamó a Jehová. Dice esta versión que le estoy leyendo, y Jehová le mostró un madero que él echó en el agua, y el agua se volvió dulce. Ahí Jehová dio al pueblo una ley, un derecho, y ahí lo puso a prueba. Las versiones normales dicen que ahí había un árbol, ¿verdad? Que si no estoy mal así dice árbol, ¿va? Árbol. Pero ese árbol, para que Moisés solo lo agarrara y lo echara, es que era un árbol cortado, hermano. Mire, hay versiones que dicen que era un pedazo de palo, un pedazo de madera, dicen las otras versiones. Pero ¿qué mensaje hay ahí? Era un árbol que ya lo habían convertido en leña, en madera, ya no tenía vida, estaba cortado. Entonces, el mensaje de la cruz, tenemos que sacar un mensaje de ese árbol cortado. Tenemos que sacar un mensaje. Por eso, hermano, le leí en 1 Corintios donde Pablo dice, el mensaje de la cruz para nosotros es poder. Para los que no han creído, sí es un mensaje de locura, pero para nosotros es un mensaje de poder. Entonces, ¿qué mensaje me está dando ese árbol cortado ahí? ¿Qué mensaje me está dando ese árbol cortado? Que Moisés agarra ese árbol cortado, hermano, lo lleva a esas aguas que están amargas y las convierte en aguas dulces. ¿Qué mensaje hay proyectado a la cruz? Mire, le voy a anotar aquí algunas cositas. Vamos a ver. ¿Cómo estaban las aguas antes del árbol? Vaya, estaban amargas. Dios santo, mejor voy a usar otro colorcito acá. Ok, estaban amargas. ¿Cómo están después de que le cayó el palo? Dulce. Entonces, amargas, dulces. ¿Cómo fue el cambio? Fue algo radical. ¿Qué tal si leyéramos? Las aguas se pusieron simples. Ya era una transformación.
Sí, ya era una transformación. ¿Ya eran bebibles las aguas? Sí. Pero las aguas se convirtieron en agua dulce. Entonces, ahí en esa línea, ayúdeme a predicar. ¿Qué hace ese árbol caído cuando hay tristezas con Z, va? ¿Qué hay? Entonces, llega la cruz de Cristo donde hay tristeza. ¿Qué tiene que haber después? Debe haber alegría. ¿Qué hay cuando hay luto? Y llega la cruz de Cristo. Tal vez, para no moverme de aquí, tal vez me colocan Isaías 61. Isaías 61, por allá deben de estar donde dice: me has quitado el manto del luto y me diste un manto de alabanza. Entonces, donde hay luto, el Señor lo convierte en alabanza. ¿Qué más dice la Biblia acerca de estas conversiones, hermano? Usted que es lector de la palabra. Dice, por una corona de ceniza, Él te va a dar una corona de gloria. Hermano, donde hay debilidad, llega ese mensaje de la cruz y entonces hay fuerza. Donde hay lamento, llega ese árbol cortado y en vez de lamento hay danza. Entonces el mensaje de la cruz, hermano, tenemos que entender esto. Mire, si estamos pasando momentos de amargura, porque todos podemos pasar momentos de amargura, podemos entonces mirar la cruz de manera diferente. Señor, así como convertiste las aguas de Mara en algo dulce, convierte este proceso que estoy pasando, conviértelo en agua dulce, Señor, que me lo pueda disfrutar. Señor, que en vez de que me esté quejando por lo que me está pasando, que venga la cruz de Cristo y en vez de queja haya alabanza, Señor. Señor, yo sé que hay diagnósticos que no quisiera escuchar, Señor, y que me pueden hacer murmurar, pero en vez de murmurar, yo quiero levantar mis manos y darte alabanza a ti, porque aquí está la cruz de Cristo que transforma todo eso, hermano. Transforma todo eso. Entonces, hermano, yo estoy impresionado cómo la palabra, por eso le dije al inicio, estas cosas, al verlas así nomás, alguien puede decir, pero este pastor está inventando. No, yo le estoy tratando de darle la palabra y que qué mensaje me da ese árbol cortado que está ahí. Porque es un mensaje que se proyecta, la cruz de Cristo, hermano, es un mensaje que está ahí. Entonces yo creo, hermano, que el mensaje de la cruz es diverso, no es uno solo. No solo, mire, en la cruz no solo hay salvación, hermano. En la cruz no solo hay salvación. Por lo menos ahí estamos viendo otras cosas. ¿Qué más hay en la cruz? No solo salvación. O sea, la salvación, todo el que creyó ya fue salvo en el Señor. Pero ¿acaso no hay otras obras que vienen derivado de la cruz? Por ejemplo, esto que estamos viendo, no, alguien que viene golpeado, hermano, alguien que viene de allá afuera y viene mal, viene con depresión, viene con opresión, viene triste, pero de repente, hermano, le cae la cruz encima. Voy a decírselo así como cayeron en esas aguas. Le cae la cruz y lo toca la cruz y de repente despierta y se da cuenta que esa tristeza ya no la tiene, que esa tristeza se convirtió en el gozo del Señor. Encontramos ese salvo de Isaías 61. ¿Qué dice? Para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Ahí hay un versículo donde dice que Él convierte las ruinas, hermano, las convierte en lugares hermosos.
Vaya, ese va. Entonces reedificarán las ruinas antiguas. Hermano, el mensaje de la cruz es esto, mire. Que nosotros no es para que nos quedemos en los derrumbos, hermano. Nosotros no es para que nos quedemos así como estaba Job, que se sentó en medio de las cenizas. No, hermano. Mire, el mensaje de la cruz es: levántate de ahí, porque viene el tiempo de tu restitución. Lo que has perdido lo vas a recuperar. El mensaje de la cruz es: no, tú no es para que te quedes en ruinas. Levántate y camina sobre las ruinas, porque las vas a reedificar. Así como Nehemías reedificó las ruinas del templo, así también las vas a reedificar. Entonces, hermano, el mensaje de la cruz es: nos vamos a recuperar de cualquier caída que hayamos tenido. Nos vamos a recuperar de cualquier fracaso que hayamos tenido. Nos vamos a levantar, hermano. El mensaje de la cruz es: Dios cambia las realidades. Dios cambia las realidades. Donde hay desierto, el Señor lo puede hacer una tierra fructífera. Hermano, el mensaje de la cruz. El mensaje, mire, que el Espíritu Santo nos ayude, hermano, a tomar todas estas herramientas. De decir: Señor, ahí está el mensaje de la cruz. No es para que yo esté acongojado, no es para que yo esté triste, no es para que yo esté desconsolado, no es para que yo esté sin esperanza. Señor, el mensaje de la cruz, así como convirtió algo amargo en algo dulce, también puede convertir la tristeza en gozo, puede convertir el luto en alabanza, puede hacer transformaciones. Por eso a ese punto, hermano, le puse que el mensaje de la cruz es un cambio total. Es un cambio rotundo, es un cambio, hermano, es una transformación. El mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Entonces yo creo que cada uno de estos mensajes, hermano, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Hermano, el mensaje de la cruz no solo es salvación. Sí es salvación, pero no solo es eso. Tenemos que ir: Señor, ¿qué otros mensajes hay en la cruz? ¿Qué otros mensajes, Señor? ¿Qué más hay en la cruz? Pues miremos otro. Mire este, hermano. Según de Reyes 6:6. Todo esto es ahorita sí, Antiguo Testamento. ¿Dónde hay un árbol cortado? En el Antiguo Testamento. Y ahí hay un mensaje de la cruz. Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? ¿Alguien sabe el contexto de este pasaje? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ah? ¿Verdad que, hermano? Y ni siquiera era de él la hacha. Mire, saliéndolo del paréntesis de lo que estamos viendo, no andemos trabajando con hachas prestadas. ¿Sabe qué es eso, hermano? No andemos utilizando unciones prestadas. Pidámosle al Señor que nos dé nuestra propia herramienta. Pidámosle al Señor que nos dé nuestra propia unción. Fíjese que, Dios santo, el tiempo, pero déjeme decirle esto, porque para alguien o para algo va a servir. Mire, yo me acuerdo en mi preparación de ahí en los obreros, ahí nos daban, hermano, a que lleváramos alguna palabra, que ahí entrenándonos. Y había una hermana que no la volví a ver, por cierto, no sé qué se hizo. Pero cuando a ella la pasaban, hermano, empezaba como a imitar a mi pastora. Y mire que le salía bien. Igualito hablaba, hermano. Pero se notaba que ella hacía un esfuerzo para que le saliera todo como le salía a la pastora. Y sabe que a mí el Espíritu Santo me decía: sí, pero es que eso, mira, eso es querer hacer las cosas con un hacha prestada, con una unción prestada. Y entonces le costaba fluir, le costaba trasladar un mensaje, porque ella lo quería hacer como lo hacía la pastora. Entonces, a veces nosotros queremos, hermano, fluir con una unción prestada. Y a todos que nos sirva esto, sobre todo los que predicamos, los hermanos que dirigen la alabanza. Es que a aquel gordito le salió bien esto y yo me la voy a echar también. Sí, pero es que al gordito le salió bien, a usted puede ser que no. Es que ese grito que, hermano, sí, al otro es de él. Mejor, mire, hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios nos tiene una unción que es nuestra, es propia.
debemos de buscar esa unción que el Señor tiene para mí, porque pasó en ese caso, esa hacha prestada. Luego, siempre con Eliseo, cuando se le muere el niño a aquella mujer, le da el báculo de Eliseo, se lo da a Giesi. Ve y ponle ahí el báculo a ese niño para que... Y Giesi agarra el báculo, hermano, y va a ponérselo al niño. Nada, no se pudo, porque tenía una unción prestada. Dios tiene lo propio para cada uno de nosotros. Dios tiene lo propio para cada uno de nosotros. Entonces, este tenía un hacha prestada, hermano, y se va a cortar unos árboles que iban a hacer una edificación. Y en lo que están cortando esos árboles, se les zafó el hacha, hermano, y se fue al agua. Entonces se va preocupado donde Eliseo. Eliseo, mira que esa hacha no es mía, ¿y cómo hago? Entonces dice que el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo, dice esta versión, en la versión, no es las Américas, ahí me equivoqué. Cortó un palo y lo echó allí. ¿Cuál es? De las Américas. La del día es BLA o la BAD. Sí, pero creo las Américas no dice así. Ahí le puse yo las Américas. Pero el punto es, hermano, que busqué esta versión y me gustó porque esta versión, los otros dice árbol. Y esta me gusta porque dice, cortó un palo y le echó allí e hizo flotar el hierro. Eso es impresionante, hermano. ¿Cómo va a flotar el hierro? Cualquier otra cosa puede flotar, hermano, pero el hierro. Ahí hay un mensaje de la cruz. Hacer posible lo imposible. Hermano, hacer que lo sobrenatural sea natural. Que lo sobrenatural se haga natural. Pero el punto también aquí, y tal vez otras cosas que decir ahí, pero a donde quiero encerrar este punto es que el Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí había un hacha que se había perdido, hermano, pero pensemos un poquito, ¿qué se perdió en este mundo? Hablando vayámonos a los tiempos bíblicos. ¿Qué se perdió en este mundo? Si el Señor era necesario que viniera como ese árbol cortado a la cruz para poder recuperar lo que se había perdido, pues hay muchas cosas que se perdieron. Hay muchas cosas que se han perdido, hermano. Hablando globalmente, hablando como un todo, pero esto lo podemos tomar personalmente también. Esto lo podemos, ¿qué se perdió? ¿Qué se te perdió? Así como aquella mujer que perdió la dracma. ¿Qué hizo? Encender la lámpara. Y así hay cosas que nosotros podemos haber perdido, que ya las dimos por perdidas. En lo personal pueden haber cosas que ya las dimos por perdidas. En lo familiar pueden haber cosas que ya las podemos haber dado por perdidas. Hermano, en la iglesia pueden haber cosas que ya las dimos por perdidas. Y todo esto aplica. El mensaje de la cruz es que, hermano, si nosotros tenemos esa cruz, le damos el valor a esa cruz de Cristo, yo le aseguro, hermano, que nos vamos a encontrar con cosas que nosotros ya considerábamos perdidas. Pero hablando globalmente de la iglesia, como humanidad, dígame, ¿qué hemos perdido como humanidad? ¿Qué se perdió? ¿Por aquí me dijeron algo? Mire, por ejemplo, hermano, los valores. ¿Perdón? El amor a Dios. Mire, ¿cuántas cosas? Voy a hacer un poquito más cerrada la pregunta. ¿Cuánto se perdió con la caída de Adán? Una de ellas es que
La humanidad era un ser eterno, hermano, no moría. Se perdió. ¿Se recupera con Cristo eso? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué más se perdió con Adán? Aquí, sí, ahorita me interesa que hablemos de esto ahorita. La comunión con Dios se perdió. ¿Dónde estás, Adán? Adán, ¿qué te hiciste? Adán, ¿dónde estás? Es que oí que andaba. Oiga la capacidad que tenía ese tipo dentro del huerto. Oí que andabas en el huerto. O sea, él oía los pasos de Dios, pero ya no salía al encuentro de Dios. Hermano, una manera de entender esto es que Adán tenía una comunicación directa con Dios dentro del huerto. Lo que pasa es que la Biblia solo nos narra tal vez un poquito de lo que sucedió. Hermano, deberíamos de echar un poquito a pensar la mente y es decir, una de las preguntas que yo me hago: ¿cuánto tiempo pasó Adán en ese huerto? Yo no creo, hermano, que de la noche a la mañana haya caído. No. Adán y Eva, yo creo que como ahí tampoco no había, o sea, no se envejecía la gente. La muerte se viene a dar hasta después de la caída, afuera del huerto. Pero dentro del huerto, hermano, ahí no había muerte, ahí no habían, hermano, dentro del huerto no habían sepulcros. No había sepulcros. Mire, todos esos versículos. Eva era la mamá de todos los vivientes. Ya había un desarrollo. ¿Sabe cómo debemos de entender? El Señor bajaba. No me vaya a pedir cita bíblica, solo para ponerlo un poquito más así, hermano. El Señor bajaba a tomarse su cafecito con Adán y platicar. Adán tenía su discipulado personal con el Señor. ¿Qué le parece? Hermano, ¿no sería bueno que recuperáramos eso? ¿Y usted cree que el mensaje de la cruz no nos manda esa proyección que nosotros podemos recuperar nuestra comunión con el Padre? Eso lo vamos a estar viendo en los discipulados. Hermano, hay un camino que los conduce al camino de la paz. Y la paz es, primero, que nosotros estemos reconciliados con el Padre. Él vino a recuperar todas las cosas. Hoy les mandé un versículo ahí, amados, al chat. Se lo proyectan allá a Cesarín para que lo ponga aquí. Donde dice que Él vino a reconciliar todas las cosas, hermano. Y es impresionante ese versículo porque dice: tanto las que están allá arriba como las que están en la tierra. Entonces mire, aquí nos vamos a quedar porque ya 51 minutos y todavía quiero decir algo más aquí en este punto. Hermano, la comunión con Dios, ¿cómo tenemos que recuperar el mensaje de la cruz? Ayuda a que recuperemos nuestra comunión con Dios. Hermano, basta con leer Efesios 2, donde dice que Él vino a quitar. Es que todo eso tendríamos que leerlo. Dice que Él vino a quitar la división de aquella pared que nos dividía un pueblo con el otro, y hizo de los dos, hizo uno solo, derribando esa pared, hermano, que nos dividía. Eso es esa comunión. Mire, ahí está, mire ese versículo. Por medio de Él, ¿por medio de qué? Por medio del sacrificio, por medio de la cruz, hermano, Él vino a reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Y repito, dice, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es como acercar. Si usted anda su Biblia ahí, lea lo que dice Isaías 59:2. Aquí le voy a decir al hermano Gerson que me lo lea. Isaías 59:2. Hermano, ¿cómo después del pecado, cómo después de que el hombre cayó, hubo un abismo entre Dios y nosotros? Aquí lo tenemos. Miren lo que dice ese versículo. Pero vuestras iniquidades han hecho una separación. Yo les aseguro que si buscamos algunas otras versiones, van a decir, en vez de separación, abismos entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que le pasó a Adán. Mire, hubo una separación, hermano. Lo sacaron de esa comunión.
Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros. El pecado, hermano, para no escucharnos. Entonces hay una separación, hay un abismo, hay una separación. El pecado lo que hace es que nos separó de esa comunión, de esa bendita comunión. Pero yo creo que el mensaje bendito de la cruz vino a reconciliarnos con el Padre. Y ahora podemos tener esa comunión con el Padre, podemos recuperar esa comunión, hermano, y eso es como, mire, eso es como progresivo. Ahí nos vamos acercando más, toda esa separación que hubo por el pecado. El mensaje de la cruz es: allá se perdió, pero yo vengo a recuperarla. Así como Eliseo recuperó aquella hacha que se había perdido a través de un árbol cortado, entonces el Señor lo que nos está mandando ahí como un mensaje de la cruz es: a través de la cruz de Cristo se puede restablecer esa comunión que se perdió con Adán. Esto es impresionante y debemos de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender. ¿Será que leemos Efesios 2? Poneme Efesios capítulo 2, por favor, desde versos 5 por ahí más o menos. Quiero leerlo donde dice que nosotros antes estábamos muertos. Ahí está, mira, antes estábamos muertos en nuestros delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Sigamos leyendo, dice: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Será que ubicamos el verso aquí donde Él dice que antes estábamos ajenos a los pactos, sin promesas, sin Dios en el mundo? ¿Será que es Efesios 2? Yo creo que sí. A veces se me cruzan las citas, hermano. Ubíquenme el versículo ese. 2:12, más abajo estaba. Recordar que en ese tiempo, miren lo que dice, estaban separados, hermano. Se perdió la comunión. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza. Mire cuál era nuestra realidad realmente. Mire cuál es la realidad de una persona sin Cristo, hermano. Esta es la realidad de una persona sin Cristo. Mire, separado, excluido, hermano, extraño, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero sigamos leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo habéis estado lejos, habéis sido, mire qué linda esa palabra, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Mire lo que pasa ahí: derribando la pared intermedia de separación. El mensaje de la cruz entre todo lo que nos manda, hermano, en ese punto que estamos viendo, la proyección que nos manda, la comunión que se perdió con Adán, la podemos recuperar con Cristo. Aquella separación que por medio del pecado vino entre Dios y la humanidad, ahora viene Cristo y dice: a través de mi sacrificio yo puedo restablecer, yo puedo encontrar, yo vine a buscar y a restaurar esa comunión que se perdió con Adán. Yo la vengo a restaurar. ¿De qué? Romanos 5 habla de la primera Adán, el postrer Adán. 1 Corintios 15 también nos habla todo lo que se perdió en Adán y lo que vino a recuperar Cristo. Entonces, hermano amado, el mensaje de la cruz, yo creo que debemos de saborear nomás este tema. ¿Qué mensaje nos da la cruz? Donde hay un árbol caído, o un árbol cortado, perdón, donde hay un árbol cortado en el Antiguo Testamento, hay que ponerle ojo, porque ahí hay un mensaje. Nos hace falta, vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos en este punto, pero yo quiero, hermano, que usted lleve el espíritu de esta enseñanza y que le empecemos a pedir al Señor: Señor, ayúdame a entender todos los mensajes que salieron de esa cruz. Faltan varios, hermano, faltan varios. Mire, le voy a adelantar un poquito lo que vamos a ver el próximo martes si el Señor no ha venido. Pero, por ejemplo, en el desierto se levantó dice la versión que tengo ahí, dice que se levantó un poste. Y en ese poste
pusieron una serpiente en el desierto, y que todo el que mirara esa serpiente cuando era picado de una serpiente y que voltearan a ver esa serpiente, no iba a morir. Imagínense, qué mensaje ahí, el mensaje de la cruz. Será el próximo martes, por el misma hora, al mismo canal. Pónganse de pie, amados. Pónganse de pie. Sí, ahí lo dejo picado para que venga el martes. Vamos a seguir hablando de eso. El mensaje de la cruz para nosotros es poder. Aunque para otros sean locura, pero para nosotros el mensaje de la cruz es poder. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, bendecimos este tiempo de enseñanza, bendecimos este tiempo de discipulado. En el nombre de Jesús queremos seguir entendiendo ese mensaje de la cruz. Queremos tomar muy en serio, muy en cuenta ese versículo que nos dejó el apóstol Pablo ahí escrito, Señor, que el mensaje de la cruz es para nosotros es poder. Así es que ayúdanos a entender que el mensaje de la cruz no solo es salvación, sino que hay otras cosas ahí que tenemos que entenderlas, recibirlas, Señor, y lo mejor, aplicarlas, vivir conforme a ellas. Sobre todo, Señor, ahí cuando hablamos de cómo ese árbol cortado convirtió esas aguas amargas en aguas dulces. Todo mal momento de nuestra vida, el mensaje de la cruz es que a través de esa cruz bendita puede haber una transformación. Señor, aún en nuestro paladar puede haber una transformación para que aquellos eventos que a otros los amargan, nosotros los podamos sentir dulces, Señor. Aún en nuestro paladar puede haber un milagro. Ese mensaje de la cruz a los que otros los acongoja, los deprime, a los que a otros, Señor, los hace llorar, a nosotros esos mismos procesos nos pueden hacer reír, porque sabemos que tú estás ahí en medio de toda dificultad. Y como los hablaste hoy por la palabra profética, Señor, por la palabra de profecía que nos hablaste, que aún en esos momentos de dificultad te demos gloria, te demos alabanza, Señor, que son necesarios, Señor. En el nombre de Jesús, ese mensaje de la cruz hoy lo recibimos en el nombre de Cristo, que tú, Señor, haces esos milagros en medio de nosotros. Te damos gracias, y que esta palabra esté en nosotros palpitante, Señor, que esté en nosotros, ahí en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que sigamos meditando en ella, el mensaje de la cruz, bendita cruz, esa cruz de Cristo, esa cruz que nos trajo libertad, nos trajo salud, nos trajo salvación, Señor, nos trajo un cambio de vida. En el nombre de Jesús dejamos esta palabra en tus manos para que se siga multiplicando y que siga llegando a nosotros, Señor, de manera adecuada. Despedimos este tiempo, llévanos con bien, llévanos con bendición, y que podamos, Señor, llegar con buena salud a nuestros hogares. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, amados. Continuamos.